Hola, mi nombre es Joktan Israel Miranda Hernández y este es un podcast dedicado a teorías de la comunicación. En esta ocasión vamos a analizar y comentar el libro Posturas de conocimiento de la comunicación y sobre todo el abordado que hace hacia las diferentes escuelas críticas de pensadores, empezando por la Escuela de Budapest. Se le llama Escuela de Budapest al conjunto de pensadores que surgieron de los diferentes institutos de la universidad que lleva el mismo nombre, Budapest. Sobre todo estos pensadores surgieron de los campos de la filosofía, sociología, encabezados principalmente por Agnes Heller, basándose eh, eh, principalmente por los postulados de Marx. Este hombre, eh, como bien lo acabo de decir, estaba basado e influenciado principalmente por Marx y por Georgi Lukács. Esta escuela, a lo largo de los años, se encargó principalmente de hacer una edificación de la sociología y de la antropología humanística. Eh, Vuelvo a recalcar, ellos estaban influenciados principalmente eh, por Marx y hacían una crítica desde el pensamiento marxista hacia la sociedad capitalista. También se dedicaron a estudiar la vida cotidiana. Uno de sus grandes pensadores también fue Karel Kosik. Él fue el escritor de la dialéctica de lo concreto y desarrolló tres argumentos bastante interesantes. Uno de ellos se llamó el problema del conocimiento y la categoría de la praxis. Él hablaba sobre que el concepto de una cosa, para entenderlo o para hablar de un concepto, necesitamos comprender esa cosa. Y para comprender necesitamos saber el significado y su estructura. O se hace que para comprender la realidad es necesario tener una postura analítica sobre las cosas del mundo en el que vivimos. Eh, Uno también de sus más grandes argumentos fue el mundo de la pseudo concreción. Y él hablaba que para entender la dialéctica es necesario hacer un esfuerzo. Va muy de la mano con el problema del conocimiento, que habla sobre tener una postura analítica. Y bueno, él hace una crítica hacia los medios de comunicación, ya que decía que estos medios hacían una difusión sin ningún fin pensante, ya que no tenían ningún fin tampoco estético, ni mucho menos un fin educativo. Otro de los grandes autores y pensadores que salieron de esta escuela fue Agnes Heller, como lo habíamos mencionado hace un rato. Él fue escritor de Sociología de la Vida Cotidiana, en donde planteó las siguientes ideas. La primera, habló él que el individuo por naturaleza de nacimiento ya es un ser social. Esto quiere decir que un individuo va a vivir buscando socializar, y de ahí surge la vida cotidiana, de la sociabilidad. Y la sociabilidad es ese proceso en el cual generamos distintas dinámicas entre personas, entre hombres y mujeres, por medio del lenguaje humano, por medio de la comunicación. Y esto da paso a la vida cotidiana. También señala que si queremos hacer grandes cambios
verdaderos cambios radicales, se tiene que afectar el orden de la vida cotidiana para dar paso a estos cambios, llegando tal vez a provocar incluso revoluciones sociales. Y aquí es donde él inicia una crítica directa hacia los medios de comunicación, ya que él pensaba que estos medios eran de tropiezo para lograr esto, ya que tienden a deformar la realidad de la vida cotidiana para favorecer un sistema en específico, que en ese entonces era el sistema capitalista. Él pensaba que los medios de comunicación simplemente eran un conjunto de aparatos de enajenación. Es interesante leer lo que propuso este hombre y compararlo con lo que se vive actualmente, como el adoctrinamiento que hay en los medios de comunicación el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los diferentes estándares que están establecidos, sobre todo por los medios televisivos, para decir que una mujer es bella, ¿no? O para decir que un hombre es atractivo. Y vamos a comentar un poco más de esto más adelante, pero vamos a hablar ahora sobre la escuela de Frankfurt. Esta escuela se dedicó principalmente al desarrollo de la conciencia y de la ideología para hacer un carácter más independiente en la vida social. Ellos hicieron un abandono radical al pensamiento marxista, haciendo críticas fuertes hacia el positivismo, al cientificismo en el pensamiento social y también a la cultura científico-tecnológica de las sociedades industriales avanzadas. Algunos de sus autores fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Ellos tuvieron 4 grandes postulados. Uno de ellos se llamó El problema de la historia y la crítica de la ilustración. Otro fue El Estado y razón. El tercero fue La crisis de la filosofía. Y el cuarto fue El arte y la cultura. Al ponerte a analizar los temas que abordaban en cada uno de estos postulados, veías que eran temas bastante valientes e incluso se podían considerar rebeldes a la época en la que vivían, ya que hacían críticas fuertes, por ejemplo, al fascismo, por su modo totalitario de gobernar. Como les digo, hoy en día sería interesante hacer lo mismo para sociedades estructuradas por el comunismo, el socialismo, incluso a las grandes potencias del capitalismo. Y relacionado un poco con lo que comentábamos hace rato, también hicieron una crítica al arte y la cultura. Ellos hablaban de que en esta sociedad industrial contemporánea se fomentaba un proceso para desensibilizar a las personas y hacer una sociedad individualista con relaciones frías, y todo esto para que hubiera ganancias en las burguesías. También fomentaban la represión para que los hombres y mujeres pudieran pensar en una misma forma. Fomentaban el temor a la muerte y por medio de la televisión y la radio también promovían esta locura, este pánico en la sociedad, tratando así de llegar a este pensamiento lineal construido por medio de tabús, ¿no? Pero todo esto trajo como consecuencia que diferentes teóricos pudieran proponer formas comunicacionales
que contrarrestaran todo esto, a lo que se le llamó contrarrestar todo el impacto del imperialismo de los medios, la manipulación, la ideología mediática. Una de estas formas de comunicación alternativa fue que se propuso una vía de concientización paralela al monopolio por los medios privados. La comunicación alternativa recuperaba los modos de expresión comunitarios, los modos de expresión en conjunto, pero que a la vez se diferenciaban por costumbres y símbolos con el propósito de concientizar a la población sobre el estado de sometimiento en el que se vivía. Principalmente estos medios de comunicación tenían un compromiso, y este era el cambio social. Hoy en día, si lo comparamos, como decía hace rato, podemos ver un adoctrinamiento masivo también por medio de los medios de comunicación más fuertes, que se le podrían denominar lo mainstream, ya que ellos fomentan ciertos estándares para vivir tal vez una vida de calidad, fomentan ciertos estándares para decir que una vida es buena, que una vida podría ser feliz, ciertos estándares para ver si alguien es exitoso o para ver si alguien es bueno en algo. Pero creo que hoy podemos ver como medios de comunicación alternativa, sobre todo internet, redes sociales, libros, pero creo que el día de hoy, tal vez para encontrar estos medios de comunicación con un compromiso hacia el cambio social, se lleva más trabajo, ya que aún en internet, en los libros, hay que hacer una búsqueda un poco más profunda para llegar a este tipo de medios. Sin duda, un libro bastante interesante que permite plantearse cómo se establecieron las cosas en un inicio y cómo están llegando al día de hoy y cómo siguen afectando este proceso de comunicación. Sin duda me hace recordar la frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en la próxima. Adiós.